Quería comenzar con la reflexión de la siguiente manera. Si yo les preguntara a ustedes, tengo algunos elementos por acá, si yo les preguntara a ustedes, para enfrentar una tormenta, ¿qué es preferible o qué preferirían ustedes? Una pala, opción A, una pala para enfrentar la tormenta, sí, la lluvia, la tormenta, una pala. Opción B, un paraguas. Ustedes dirán, ¿qué pregunta más extraña que está haciendo el pastor? Bien, como consultamos hoy el Servicio Meteorológico Celestial y nos dijo que hoy iba a haber 2 tormentas y vamos a ver justamente en la palabra de Dios esas 2 tormentas, hoy quise comenzar con este desafío, pero fíjense que este desafío que les acabo de, esta pregunta que les acabo de hacer, tiene que ver con una tormenta muy importante que compartió Cristo con nosotros en una de sus enseñanzas. Así es que vamos a leer la parábola de los 2 cimientos, que está en Mateo 7, del versículo 24 al versículo 27. Vamos a leerlo juntos, son poquitos versículos, y dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos entonces ahora a extraer rápidamente algunas enseñanzas claves de esta parábola y también de otra tormenta importantísima, que incluso hasta me gusta mucho más que esta, por las enseñanzas que nos arrojan. La primera enseñanza que tenemos que encontrar o podemos extraer de esta parábola es que a todos nos van a llegar tormentas, tanto a los sensatos como a los insensatos. Recuerden que en esta parábola los sensatos son los que oyen la palabra de Dios y la practican, y los insensatos son los que oyen pero no la practican. Tanto a unos como a otros las tormentas llegarán. Es por eso que no vale la pena amargarse cuando viene la tormenta, porque el Señor ya nos dijo que vendrían tormentas, y a veces incluso ni siquiera podemos evitarlas. A veces gastamos recursos y tiempo para intentar evitar tormentas que inevitablemente vendrán, aunque en algunas ocasiones podemos evitarla tomando buenas decisiones. Entonces, primera enseñanza, todos tendremos que enfrentar tormentas, tanto los que escuchamos y cumplimos con la palabra de Dios como los que no lo hacen. Así es que lo importante no es evitar la tormenta, lo importante es prepararse, porque la tormenta vendrá. La segunda enseñanza es que podemos extraer de esta parábola es que el insensato no quiere esforzarse para prepararse para la tormenta. ¿En qué se tenía que esforzar el insensato? Bien, tenía que cavar, ¿sí? Necesitaba la pala. ¿Por qué? Porque en Israel el suelo en general tiene cierta característica. Hay una roca sólida, ¿sí?, a cierta profundidad, y arriba de esa roca sólida hay tierra y rocas más pequeñas, ¿no?, rocas partidas. Entonces, la idea que nos deja la parábola es que el hombre sensato cavó, ¿sí?, el terreno blando y apoyó la casa sobre la roca sólida que está en el estrato inferior. Pero el insensato no quería esforzarse, no quería cavar, hacía calor, más vale así rapidito. Así es que plantó la casa, edificó la casa sobre el terreno blando, el pedregullo de arriba. Claro, cuando vino la tormenta, ¿qué pasó? El terreno blando se mueve, cedió ante el agua, porque dice el texto que creció el río y se llevó la casa. Pero aquella casa que estaba asentada sobre la roca firme no fue llevada. La casa de paso representa nuestra vida. Así es que eso pasa con nuestra vida cuando nosotros no nos apoyamos en la roca. Ustedes saben que en la Biblia la roca siempre es un símbolo de Dios. Entonces, la segunda enseñanza, el insensato no quiso esforzarse para prepararse para la tormenta. Para enfrentar las tormentas de la vida tenemos que esforzarnos para buscar a Dios todos los días y oír su palabra por medio de su gracia, ponerla en práctica
y tener una relación concreta, fresca, diaria y real con Él todos los días. ¿Cuál es la tercera enseñanza? ¿Sí? La tercera enseñanza es que el imprudente pensó que con solo un paraguas iba a poder enfrentar la tormenta. Recuerden que no fue una tormenta cualquiera. Dice que descendió la lluvia, crecieron los ríos y dieron con ímpetu sobre la casa. Claro, a veces nosotros cuando las tormentas de la vida son pequeñas o son, digamos, no son demasiado grandes, tal vez con poca preparación, por ejemplo, un paraguas, uno puede sobrellevarlas. Y a veces nos confiamos. A veces cuando tenemos muchas bendiciones de Dios, nos confiamos en las bendiciones y nos dormimos en los laureles, como decimos algunos, ¿no? Los que tenemos más edad vamos a entender esta frase, y de esa manera no nos preparamos para los momentos difíciles. Y cuando llega la prueba, claro, estábamos tan cómodos con las bendiciones de Dios y no utilizamos ese tiempo de bendición y de paz para prepararnos, que cuando viene la prueba nos sorprende y decimos, ¿pero qué nos pasa? Claro, no te preparaste, tuviste tiempo y no te preparaste. Acordate, el paraguas, que simboliza una preparación escasa, una preparación liviana, que significa poco esfuerzo para buscar a Dios, no te va a preparar para enfrentar las grandes tormentas de la vida. ¿Cuál es la cuarta enseñanza? ¿Sí? La cuarta enseñanza, algo lo mencionamos antes, no solamente hay que escuchar la palabra de Dios, sino que hay que ponerla en práctica. Para eso nosotros tenemos que pedir la gracia de Dios. Solo por medio de la gracia y el poder de Dios vamos a poder poner en práctica la palabra de Dios. Así es que esta es parte de la preparación. Cristo dijo, el hombre sensato escucha la palabra y también la pone en práctica. El insensato solamente la escucha, pero no quiere esforzarse. ¿Cuál es la quinta enseñanza de esta primera tormenta? Bien, la quinta enseñanza es que si nosotros cumplimos con la cuarta, ¿se acuerdan la cuarta, no? Leer la palabra de Dios y por la gracia de Dios cumplir su palabra. Si nosotros cumplimos con la cuarta enseñanza, ¿sí? Si tenemos esa experiencia, vamos a evitar muchas tormentas, porque a veces las tormentas las generamos nosotros mismos con nuestras malas decisiones. A veces los problemas que tenemos en la vida los generamos nosotros mismos con nuestras malas decisiones. Así que respetar el cuarto punto nos va a permitir entonces poder cumplir con la quinta enseñanza, que es evitar las tormentas que nosotros mismos a veces producimos. Así es que la clave no es intentar vivir sin tormentas. Las tormentas vendrán. La clave es prepararnos para que cuando venga la tormenta nosotros podamos resistir. Esta fue la primera tormenta a través de la cual Dios quiso enseñarnos algunas cosas. Vamos a ver ahora la segunda tormenta, que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. ¿Sí? Vamos a leerla, también son pocos versículos, y dice lo siguiente. Y entrando él en la barca, es decir, Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, es decir, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, acá también de este relato, no es una parábola, es un relato real, vamos a extraer también 5 enseñanzas. La primera, versículo 23 dice que Jesús subió a la barca, o sea, la iniciativa de cruzar el mar a esas horas de la noche fue de Jesús, no fue de los discípulos. Y dice el versículo 23 que los discípulos lo siguieron. Bien, entonces, la primera enseñanza es, cuando Jesús te lleva a enfrentar una tormenta y Él está tranquilo, vos no tengas miedo, porque Él está a cargo del viaje. Cuando Jesús te invita, te dice, vení, vamos a enfrentar juntos esta tormenta, tranquilo, anda con Él, no tengas miedo. Él está a cargo. El problema que tenemos nosotros es que a veces enfrentamos tormentas sin saber si es la voluntad de Dios que lo tenemos que hacer. Enfrentamos desafíos sin saber si es la voluntad de Dios que lo tenemos que hacer. Nos metemos a veces en deudas o a veces incluso empezamos relaciones, entablamos una relación con alguien sin pedirle a Dios la bendición o sin saber si es la voluntad de Dios. Claro,
Las tormentas vendrán, pero Dios no te llevó a esa tormenta, vos te metiste solito. Dios en su misericordia te va a ayudar, pero vas a sufrir innecesariamente porque esa tormenta la podrías haber evitado si seguís a Jesús. No vas por delante de Él, sino que, como dice el versículo 23, seguís a Jesús como los discípulos lo siguieron a Jesús cuando subieron a la barca. La segunda enseñanza está en el versículo 25, que es cuando los discípulos, desesperados porque sentían que iban a morir, lo despiertan a Jesús, ¿sí? Lo despiertan para que lo salve. Miren, la enseñanza es la siguiente. Cuando Jesucristo está durmiendo en medio de una tormenta, no te desesperes. Acostate al lado de Él porque está todo bien. Cuando Dios no se desespera por algo, vos tampoco deberías desesperarte por eso. Cuando Dios en Mateo 6, por ejemplo, podemos dar muchos ejemplos. Cuando Dios en Mateo 6 te dice, no te preocupes por el día de mañana, yo te voy a dar tu alimento, voy a dar tu vestido, yo voy a cubrir tus necesidades. Y Dios dice, y vos ves que Dios está tranquilo con ese tema, porque Él ya dice, yo voy a cubrir tus necesidades, tranquilo. Vos no te preocupes, quédate tranquilo también. Ahora, cuando lees en la Biblia que Dios le preocupa algo, ¿sí? Que Dios le preocupa que sus hijos no sean fieles, que Dios le preocupa que sus hijos no lo busquen, que Dios le preocupa que sus hijos perviertan el Evangelio, que no den buen testimonio, que sus hijos no lo amen. Gran preocupación de Dios, que sus hijos no lo amen, preocupate vos también. O sea, mis preocupaciones tienen que ser las mismas preocupaciones que tiene Dios. Si en algo Dios no está preocupado, relájate, tranquilo. Jesús está durmiendo, acostate al lado de Él, va a estar todo bien. Tercera enseñanza de este relato. La tercera enseñanza es que no tenés que tenerle miedo a los relámpagos y los truenos. Hoy mucha gente, incluso los animalitos, ¿verdad?, le tienen miedo a los relámpagos y los truenos. Los relámpagos tienen dos características, ruido y luz, ¿sí? ¿Por qué no tenés que tenerle miedo? Porque a veces Dios manda relámpagos y truenos para que la luz fulgurante de estos relámpagos y truenos nos ayuden a ver dónde está Jesús. ¿Por qué necesitamos esto? Cuando vos estás en medio de una tormenta, en medio de un conflicto, en medio de una lucha personal, cuando sentís que alrededor tuyo está todo negro, que estás viviendo en medio del ojo de la tormenta y no ves nada, no ves a Dios, no ves la ayuda, no ves esperanza, no ves la fe, ¿me entendés? Estás en medio de la negrura de la tormenta, ese desafío personal que te está afectando. A veces Dios manda estos truenos, estos relámpagos que iluminan por un momento el lugar donde estás, que iluminan tu mente y te hacen ver a Jesús. Así fueron los discípulos. Los discípulos en la negrura de la noche y en medio de la tormenta terrible no veían a Jesús. Clamaban y no veían hasta que un relámpago iluminó la noche y lo vieron ahí durmiendo. Acá está Jesús. Y ahí pudieron ir a pedirle ayuda. ¿Cómo son estos relámpagos que Dios te manda? A veces a través de un canto, a veces a través de una persona, de un mensaje, a veces a través de un pensamiento, de un versículo. Dios te va a iluminar tu mente en medio de la tormenta. No ignores esos relámpagos que iluminan tu mente. Es Dios que te está queriendo indicar el camino, que te está diciendo, aquí estoy yo, no me olvidé de ti, nunca lo hice. Confía en mí, no hace falta que desesperes en la tormenta. Bien, ¿cuál es la cuarta enseñanza de este relato? La cuarta enseñanza es la siguiente. Vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a decir la verdad. Cuando vos observás el relato, ves la tormenta que atenta para que el barco se hunda, o sea, está haciendo todo, dice, el barco se anega, se va a hundir. Los discípulos desesperados por salvar el barco, y está bien. Y Jesús durmiendo. Cuando vos observás la escena, seamos honestos con la respuesta. ¿Quién parece responsable y quién parece irresponsable? Estoy seguro que vas a decir o que vas a opinar como yo, como me pasó a mí. Lo primero que me pareció, la primera impresión, dije, pero qué irresponsable Jesús, durmiendo mientras los otros están matándose para intentar salvar el barco y salvar sus vidas. ¿Saben qué? Los discípulos lo interpretaron así también. Porque los discípulos, cuando
ven a Jesús durmiendo, le dicen, maestro, maestro, ¿no ves que perecemos? O sea, no, es un reproche, no fue un llamado de auxilio y nada más. Estaban pidiendo ayuda, pero estaban reprochando, ¿no ves que perecemos? O sea, ¿cómo que estás durmiendo en medio de esto? ¿No ves que estamos a punto de morir? Ahora, el relato sigue y Jesús calma la tormenta. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Es decir, ¿quién tenía fe? Jesús, el que dormía. ¿Quiénes no tenían fe? Los discípulos, los que estaban intentando salvar el barco. Acá hay una enseñanza genial, es la que más me gusta de este relato. Los que tenemos fe, o los que tienen fe, se comportan de tal manera que les parece un acto de ir o una conducta irresponsable para los que no tienen fe. Lo digo de otra manera. Cuando vos decís, yo voy a guardar el sábado, porque tengo fe que el Señor me va a cuidar. Los que no tienen fe ven eso como un acto de total irresponsabilidad. ¿Cómo que vas a guardar el sábado? Tenés una familia que mantener. Y si perdés el trabajo, los que tienen fe y dicen, no voy a consumir esta música, o no voy a consumir estos eventos, o no voy a hacer estas cosas porque no me suman en mi relación con Cristo, me alejan de Cristo. Así que como yo quiero tener una relación de fe y confianza con Cristo, no lo voy a hacer. Los que no tienen fe dicen, pero estás loco, te lavaron el cerebro, ¿qué te pasa? ¿Se dan cuenta? Los que tienen fe, los que tenemos fe actuamos de una manera que el mundo, o aquellos que no tienen fe, no siempre nos entienden. Pero eso no tiene que evitar que nosotros sigamos actuando con fe. No nos dejemos influir por el mundo. Nosotros vivimos para agradar a Dios y vivimos confiando en el Señor. Y la quinta enseñanza de este relato es, evidentemente cuando nosotros vemos el relato, la falta de fe genera miedo y ansiedad. Cuando vos no tenés fe, cuando te falta confianza en Dios, eso genera automáticamente miedo y ansiedad. ¿Estás teniendo miedo? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Las carencias de esta época, te estás pasando necesidades, eso te tiene ansioso, te tiene preocupado, te da miedo al futuro. Tal vez tu fe no está siendo lo fuerte que podría ser. Tal vez estás confiando demasiado en tus recursos, en tu trabajo, en tus ahorros, en tus fuerzas. Y es hora de que empieces a confiar más en Dios que en cualquier recurso humano. Esa es la quinta enseñanza. Estamos teniendo miedo y ansiedad, es porque tal vez no estamos teniendo fe, confianza en Dios. Pero me parece escuchar ahora que se viene la segunda tormenta. Creo que sí. No tengo miedo, estamos preparados. Ahí está, ahí veo las gotas de lluvia, estoy escuchando la lluvia que cae. No tenemos que tener miedo a las tormentas de la vida. Hay muchísimas promesas en las cuales Dios ha prometido cuidarnos. Y yo voy a compartir con ustedes solo una promesa, un texto bíblico. Salmo 55, 22. Y dice, deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Qué hermosa promesa de confianza, de esperar en Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Vivimos una situación muy especial como sociedad, en donde ha quedado muy claro, no solamente para nosotros, que el mundo entero le ha quedado claro, de que somos vulnerables, ¿sí? Fue uno de los temas que tratamos también en uno de estos cultos de oración. Es hora de empezar a reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestras flaquezas, nuestra debilidad y empezar a confiar en Dios. Imaginen que si nosotros no pasáramos por estas tormentas, no pasáramos por situaciones que nos hacen ver lo que somos, así vulnerables y débiles, nunca confiaríamos en Dios, porque no sentiríamos la necesidad de confiar en Dios. En ese sentido, las tormentas son una bendición, porque nos hacen ver nuestra verdadera condición y nos animan y son una oportunidad para empezar a tener una relación de confianza en Dios y empezar a vivir por fe. Porque en los tiempos que vivimos y en los tiempos que vendrán, tendremos que vivir absolutamente por fe. Ese es mi deseo y ojalá todos nosotros podamos tener esa vivencia.